Al final, en ambos casos clínicos, los dos pacientes murieron, ¿sí? Lo que nos preguntan es, ¿qué creen ustedes que ha hecho que ambos pacientes mueran? ¿Sí? ¿Fue al final algo común en los dos pacientes? Un paciente falleció de una cosa, otro paciente falleció de otra cosa. ¿Por qué han fallecido estos pacientes? ¿Qué creen ustedes que finalmente estos pacientes, uno ya lo encontraron muerto y el otro no pudieron hacer nada por él? La pregunta es ¿por qué han fallecido los pacientes? A ver, acá y luego Anaís. ¿Tu nombre? Salma. Salma. Ok, Salma. Bueno, en el caso de Ángel, primero tiene una parálisis de tipo flácida y en el otro pues también se puede inducir, bueno, dice parálisis de tipo rígida. Entonces ambos han muerto por falta de, bueno, en uno contracción y en, bueno, la contracción normal y la relajación normal del músculo de la ventilación respiratoria, el músculo que se trabaja en respiración. Ok. ¿Qué opinas, Anaís? Siguiendo el caso clínico, como nos dicen, el paciente murió de una parálisis de tipo flácida por comer una conserva mal, por una conserva que ya estaba pasada. Entonces, con todo eso nos hace referir que murió de una parálisis de tipo flácida. Y refiriéndose a la conserva, podríamos creer que es por botulismo y que es por una bacteria que se Clostridium botulinum y que segrega una toxina, que es la toxina botulínica, que al final nos genera todo lo que es la Ya. parálisis flácida. Ok, entonces su compañera dice, yo creo que probablemente es un tema de poder hacer mecánica ventilatoria, pero Anaís complementa y dice, yo creo que este problema que finalmente lo lleva a que el paciente fallezca podría estar relacionado al antecedente que tiene el paciente del consumo, de la conserva y todo eso. Ok, y en el segundo paciente, ¿tu nombre? Joaquín. Joaquín. Es prácticamente lo mismo, es una infección por una toxina. En este caso, el segundo caso sería la toxina tetánica, lo que causa una parálisis rígida, lo que le causa una muerte al paciente. Ok, entonces igualmente al final la infección generada en este paciente asociada a lo que comentó su compañero, probablemente una infección tetánica, lleva a lo que plantea su compañero inicialmente, ¿no? Tenemos una alteración finalmente en la capacidad de regular adecuadamente la contracción muscular. Y a eso va primero nuestra idea principal. A ver, ¿qué tienen en común los dos pacientes? La parálisis. La parálisis, ¿ok? Lo común es la parálisis. Lo que varía es que un paciente tiene parálisis flácida y el otro tiene parálisis rígida. Pero finalmente encontramos este término que es parálisis. ¿Y qué significa parálisis? No movimiento voluntario. La incapacidad del movimiento voluntario, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de movimiento voluntario, ¿de qué parte de control fisiológico estamos hablando para hacer movimiento voluntario? Ok, ¿y de qué músculos específicamente? De los músculos esqueléticos, ¿verdad? Eso es importante, nos estamos centrando en el músculo esquelético, porque otra cosa es el control del músculo cardíaco o del músculo liso, ¿verdad? Cuando yo hablo de movimiento voluntario, estoy hablando específicamente del control del músculo esquelético, ¿ok? Entonces, cuando a mí me dicen parálisis, yo digo, ambos pacientes tenían un problema para regular el movimiento del músculo esquelético, ¿sí? Solo que en uno, ¿cuál era el problema cuando yo digo parálisis flácida? Quizás haya ausencia o contracción. Ya, la incapacidad para hacer que este músculo esquelético se contraiga. Y cuando yo digo parálisis rígida, No se puede contracción. no se puede relajar, más bien este músculo está contraído permanentemente y no se puede relajar. Y entonces ahí vamos con la primera idea que vamos a luego un poquito darle más solidez en la tercera o cuarta semana cuando vamos a hablar de control motor, de que si bien yo necesito que los músculos se contraigan, yo necesito que esta contracción sea eternamente mantenida, ¿sí? La regulación nerviosa va a hacer que para que haya un movimiento controlado, regulado, los músculos interaccionen entre fases de contracción y fases de relajación, ¿sí? Es decir, cuando ustedes caminan, por ejemplo, el músculo se está contrayendo, luego se está relajando para pasar de una posición a otra posición, ¿sí? Entonces, no puedo tener un músculo que está permanentemente contraído ni permanentemente relajado, ¿sí? Y entonces, si al final el estado en el cual el músculo
músculo esquelético puede estar variando de contracción a relajación, depende del control del sistema nervioso. La pregunta es, en un paciente con parálisis flácida, ¿a qué nivel podría estar la lesión en este control nervioso? A ver, escuchamos creo primero a su compañera. ¿Tu nombre? Siempre preséntense para irnos familiarizando con las caras. Podría estar a nivel del presináptico, a nivel de las vesículas sinápticas, porque esto hace que no llegue hacia las vesículas no lleguen, ¿no? Para que pueda hacer confusión. Que las vesículas no lleguen. ¿Te refieres, cuando me dices, te refieres con las vesículas no lleguen, te refieres a que no se forma el neurotransmisor? Que no hay una liberación. Es ahí a empezar ahí un poquito a aclararles. Necesitamos que cuando ustedes hablen ya tengan como que los términos bien exactos para su participación, porque si no nosotros tenemos que sobreentender cosas. ¿Sí? Entonces, y si dice su compañera que quizás el problema podría ser liberación de neurotransmisor. Ok, y ahí va la pregunta para ti nuevamente, Katy. ¿Cuál es el neurotransmisor protagonista de esta interacción entre la inervación por el sistema nervioso y la acción contráctil del músculo esquelético? La acetilcolina. Perfecto. Entonces, podría ser que una de nuestras causas de parálisis flácida sea un problema en la liberación de acetilcolina. Podría ser. ¿Qué más podría ser? ¿Qué otras hipótesis podríamos tener? Podría ser inhibición de los receptores en la Ya, podría ser que sí hay acetilcolina, pero los receptores a los que se tiene que unir la acetilcolina, por alguna razón, o no estén o estén bloqueados. ¿Sí? ¿Cómo se llaman estos receptores de acetilcolina que yo necesito para que el músculo esquelético se contraiga? ¿De qué tipo? Los receptores de acetilcolina sí se llaman colinérgicos, pero los que necesito en el músculo esquelético, los nicotínicos, ¿ok? Pero ¿de qué tipo? Metabotrópicos. Ya, son ionotrópicos, eso es importante. No es cualquier receptor nicotínico, dice, es un receptor ionotrópico. En general, todos los receptores nicotínicos son ionotrópicos y los muscarínicos son metabotrópicos. Pero los receptores nicotínicos son de dos tipos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuáles serán estos tipos? NN, NM, ¿sí? ¿Dónde están los NN y dónde están los NM? NN en el nervio y NM en el músculo. Ya, los NM van a estar en los músculos esqueléticos, hay que completar bien las ideas, Los NM van a estar en el músculo esquelético y los NN van a estar a nivel del sistema nervioso central y a nivel ganglionar, ¿no? Son de los nervios, por eso les pusieron esa N, ¿sí? Y la M significa músculo esquelético. Perfecto. Entonces, llevamos dos causas por las cuales un paciente podría tener parálisis flácida. Podría ser un problema de liberación del neurotransmisor, podría ser un problema en la recepción en la placa neural del neurotransmisión, o ¿qué más podría ser? Pero también hace una alteración en los canales de entrada de calcio en la presináptica para que eso luego también va a generar una alteración a la hora de excitar vesículas acetilcolina. Ya. Podría ser que el problema está específicamente en la liberación relacionado a una entrada de calcio, dice tu compañero. O sea, las causas de por qué no se libera el neurotransmisor, o sea, si trabajamos solo liberación de neurotransmisor, pueden ser muy variadas. Una de esas causas podría ser que, por ejemplo, no haya calcio para favorecer el proceso de exocitosis. ¿Qué otra cosa podría llevar a que no se libere el neurotransmisor? Tal vez la formación de acetilcolina. Ya, por ejemplo, impedir la síntesis de acetilcolina, ¿no? Si utilizamos algo que bloquee, por ejemplo, las enzimas que se encargan de la síntesis de la acetilcolina, también podría ser que hay una parálisis flácida. Un exceso de acetilcolina esterasa. Un exceso de acetilcolinesterasa que degrade muy rápido la acetilcolina y haga que no dure la contracción, también podría ser una explicación. ¿Qué más? Un exceso de potasio, que podría hacer ¿qué cosa? Creo que cuando hay un exceso de hipercalemia hace que se abra demasiado el canal de sodio, pero llega un tope y se cierra y no se vuelve a abrir, entonces
¿Te refieres a exceso de potasio en sangre o a exceso de potasio dentro de la neurona? Dentro de la neurona. Un exceso de potasio dentro de la neurona sí te hiperpolariza la neurona y puede hacer que no liberes el neurotransmisor, que es diferente a que tengas un exceso de potasio en sangre, porque más bien la hipercalemia, si recuerdan de Morfo 2, produce más bien mayor liberación de neurotransmisores. Ya vamos a conversar de eso más adelante. ¿Okay? Por eso te preguntaba, ¿dónde es exceso de potasio? Si es en sangre, no. Si es dentro de la célula, sí. Si es dentro de la neurona, sí. A ver, ¿qué otra cosa podría ser que yo tenga parálisis flácida? ¿Dices alguna sustancia o un fármaco antagonista colinérgico que va a competir con la acetilcolina? Entonces, Claro, lo que decía tu compañera, va más o menos por lo que decía tu compañera, ¿no? Ya no sea un tema de liberación, sino un mecanismo de bloqueo de receptores, o sea, un problema en la recepción de la acetilcolina, ¿ok? Ahora, pero ¿y esa acetilcolina por quién es liberada? ¿Mm? ¿Dónde está esa acetilcolina que nosotros, de la que estamos hablando ahorita? En las vesículas presinápticas. En las vesículas presinápticas, ¿de quién? Neuronas. De la motoneurona, que está ubicada ¿dónde? Ah, el asta Anterior. En el asta anterior de la médula espinal. Quiere decir que si yo tengo algo que daña la motoneurona, obviamente no va a haber acetilcolina, ¿verdad? ¿Sí? Si yo tuviera, por ejemplo, una enfermedad que destruye las motoneuronas del asta anterior de la médula, voy a tener una parálisis flácida, porque no voy a tener acetilcolina. ¿Sí? Ahora, una cosa es el cuerpo de la neurona motora que está en el asta anterior de la médula, y otra cosa es el axón de esta motoneurona que sale de la médula y termina llegando al músculo. ¿Sí? ¿Qué pasaría si mi problema no es en el cuerpo de la neurona en el asta anterior, sino mi problema es una lesión en el axón de esa neurona? ¿También podría tener una parálisis flácida? Sí, porque si conversamos con ustedes en la teoría dijimos que los neurotransmisores se sintetizan en el cuerpo de la neurona, pero se almacenan al final del axón. Entonces, miren, hay muchas causas de parálisis flácida, ¿sí? Estas causas van, por ejemplo, por enfermedades que destruyen las astas anteriores de la médula espinal y los cuerpos de las motoneuronas que se encargan de la síntesis de acetilcolina. Pueden ir también por enfermedades que destruyen axones, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré, las mielitis o neuritis, que hacen que al destruirse el axón, así la neurona pueda sintetizar la acetilcolina. Si no la puedo transportar y llevarla a los botones finales, almacenarla en vesículas, tampoco va a haber contracción. Pueden haber enfermedades como la que estamos discutiendo acá, en este caso lo que decían sus compañeras, el famoso botulismo, donde el problema no es tanto la neurona ni el axón, sino el problema son los mecanismos moleculares que están relacionados a la liberación del neurotransmisor. O pueden haber enfermedades que están asociadas a sustancias tóxicas, a factores autoinmunes, de bloqueo o destrucción de los receptores de acetilcolina. Y todas esas posibilidades pueden explicarme una parálisis flácida. ¿Ok? En la parálisis rígida es mucho más sencillo. A ver, ¿qué podría explicar que un paciente tenga parálisis rígida? Al fondo. Por ejemplo, el bloqueo de la acetilcolina esterasa. Ya, por ejemplo, que yo inhiba la enzima que debería degradar a la acetilcolina, va a hacer que haya un exceso de acetilcolina y que el músculo se mantenga contraído. ¿Qué podría ser ese algo que podría bloquear la acetilcolina esterasa? Los órganos fosforados y los carbamatos. Son dos sustancias que utilizamos normalmente nosotros como plaguicidas en la industria de la agricultura y que en la exposición a través de piel o de mucosas puede producir una intoxicación que bloquea la enzima acetilcolinesterasa. ¿Ok? Ya, esa es una causa de parálisis rígida. ¿Cuál otra causa podría haber? Problemas en el complejo estelar, pero de la interneurona de Range. Ya, ¿y qué es la interneurona de Range? Es una neurona inhibitoria de los canales de calcio. Es una neurona inhibitoria de los canales de calcio. Quedémonos hasta neurona inhibitoria. A
A ver, es una interneurona. ¿Alguien tiene el concepto de qué es una interneurona? ¿Por qué a esta neurona no le decimos neurona, sino le decimos interneurona? Porque creo que entre la sináptica y la Ok, porque son neuronas pequeñas que tienen axones cortos y que permiten conexiones entre neuronas que están generalmente anatómicamente en segmentos del sistema nervioso bien circunscritos. Por ejemplo, una interneurona va a permitir conexiones entre una neurona sensitiva del asta posterior y una neurona motora del asta anterior, en un mismo segmento medular o un máximo 2 o 3 segmentos medulares. Una interneurona va a permitir conexiones entre dos neuronas de una misma área de corteza cerebral o de una misma área hipotalámica. Entonces, comunican para formar circuitos reverberantes, pero en zonas bien limitadas del sistema nervioso. No son conexiones a distancia. Para conexiones a distancia yo necesito neuronas con axones largos. Las interneuronas son neuronas, pero con axones cortitos, solo para hacer circuitos locales de conexión. ¿Ok? Pero hay dos tipos de interneuronas. Hay algunas que son excitatorias y otras que son inhibitorias. Las excitatorias, como su nombre dice, buscan hacer que una neurona se estimule y genere potencial de acción y con ello liberación de neurotransmisores. Pero una interneurona inhibitoria hará todo lo contrario. Va a buscar que nuestra neurona más bien se hiperpolarice y que con eso limitemos la liberación del neurotransmisor. ¿Okay? La interneurona de Renshaw que menciona su compañero, ¿dónde se ubica? ¿Dónde están ubicadas las interneuronas de Renshaw? Ustedes ya las han estudiado en Morfo 2, a las interneuronas de Renshaw. ¿Qué característica tienen? ¿Dónde se ubican? Su compañero mencionaba que estaban relacionadas específicamente la liberación concreta de un cierto neurotransmisor. ¿Qué neurotransmisor? Glicina. Ya, perfecto. ¿Y dónde es que la glicina tiene su mayor protagonismo como neurotransmisor? La próxima semana vamos a hablar sobre neurotransmisores, ¿ok? Vamos a hablar principalmente sobre el GABA y sobre el glutamato, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no van a revisar a los otros neurotransmisores, porque en los exámenes les vamos a preguntar sobre todos, pero nuestra práctica de la próxima semana se centra específicamente en estos dos, en el glutamato y en el GABA. Y lo hace porque el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio de nuestro cuerpo, ¿ok? Tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. El glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio que existe, ¿ok? Y en cuanto a los neurotransmisores inhibitorios, el principal depende de dónde estemos hablando. Si estamos hablando del sistema nervioso central, es el GABA, pero si estamos hablando del sistema nervioso periférico, es la glicina, ¿ok? Entonces, las interneuronas de Renshaw, son interneuronas que se encuentran en la médula espinal y que se encargan justamente de regular la descarga básicamente de las motoneuronas, porque su compañero decía, las motoneuronas tienen la característica de que sus axones se van a convertir en la actividad del sistema nervioso periférico, ¿ok? Entonces, tienen que irse con esa idea. Glicina, sistema nervioso periférico. ¿Quién va a liberar esta glicina? Las interneuronas de Renshaw, que van a estar a nivel de la médula espinal. ¿Ok? Ok, regresemos a la idea que estábamos trabajando. Estábamos explicando por qué un paciente podría tener parálisis rígida. Sus compañeros decían que podría ser por un bloqueo de la acetilcolinesterasa y su compañero nos estaba trabajando la idea de que podría ser también un problema de regulación de la interneurona de Renshaw sobre la motoneurona. Es decir, que la interneurona de Renshaw no esté cumpliendo su función de inhibir a la motoneurona y entonces la motoneurona descargue y descargue y descargue acetilcolina y eso mantenga el músculo contraído.
Nos falta una tercera razón que podría explicar que el músculo esté constantemente contraído. Poca cantidad de receptores de No, pero si Debería hubiera haber más, en pocos todo caso. receptores, la acetilcolina no actuaría. Queremos más bien algo que explique que el músculo esté todo el tiempo contraído. Tal vez nos falta glicina. Ya, tal vez nos falta glicina. Su compañero nos decía que podría ser que la célula de Renshaw esté afectada para no liberar la glicina. ¿Sí? Podría ser. Pero ahí viene mi pregunta. ¿Quién le dice a la célula de Renshaw cuándo debe liberar o no debe liberar esta glicina? Porque si la célula de Renshaw liberara glicina todo el tiempo, entonces todo el tiempo los músculos estarían flácidos, ¿verdad? Doctora, tal vez las células de la glía, que son las que van a como que tener el control de las neuronas, entonces va a haber una inhibición en este caso. Recuerden que las células de la glía no pueden hacer cambios de potenciales de membrana. ¿Sí? Las únicas que tienen capacidad de cambiar cargas a través de membranas son neuronas. Las células de la glía no tienen esta capacidad de poder cambiar cargas porque no tienen, igual que las neuronas, transportadores específicos para estos cambios de membrana. ¿Ok? Muy bien, vamos a avanzar y en lo que vamos a revisar nos vamos a dar cuenta de la tercera causa de esta parálisis rígida. Perfecto. Entonces, a ver, vamos a seguir entonces con nuestras preguntas. Dice, nos piden para que entendamos qué pasó entre el primer y el segundo paciente, que realicemos un esquema sencillo de una presinapsis con las moléculas involucradas en el mecanismo de liberación de un neurotransmisor. ¿Ok? Si estuviéramos ya en la parte evaluada de la clase, obviamente uno de ustedes, voluntario, sale, hace su dibujo y lo explica. ¿Se entiende? Cada vez que en la guía de práctica diga, elabore un mecanismo, haga un dibujo, haga un gráfico, significa que eso van a salir a hacer acá a la pizarra. ¿Ok? Para que ustedes ya tengan preparado y más o menos tengan claro qué van a dibujar. No quiere decir que van a venir con su cuaderno y van a comprar el dibujo, se supone que ustedes ya se lo saben y saben qué representa. Tampoco queremos los dibujos de Picasso, lo importante es que sean dibujos que representen realmente el mecanismo fisiológico que queremos describir. ¿Okay? Hoy día nosotros hemos traído acá un gráfico, lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar primero esto. Ya está. A ver, como todo el rato hemos hablado de la acetilcolina, vamos a utilizar el esquema de liberación de la acetilcolina. ¿Ok? A ver, ¿quién nos quiere ayudar a explicar cómo es el proceso de liberación de un neurotransmisor? ¿Ok? Si deseas, sí. Si lo puedes explicar en tu mesa, si no te acercas, como quieres. Ya, primero se da el impulso nervioso Ya. que activa los canales activados por voltaje y los canales de calcio activados por voltaje, entonces el calcio se ayuda a las vesículas donde se contiene el neurotransmisor de acetilcolina a llegar a la membrana de la neurona, por decirlo. Y ahí viene el complejo SNAR, donde ayuda a que la vesícula se una a la membrana y el neurotransmisor se libere y se va a unir a sus receptores nicotínicos. Ok, entonces el primer paso, como menciona su compañero, es que yo tengo un potencial de acción que empezó donde inicia el axón, en el segmento inicial, avanza a lo largo del axón, aquí ya llegó a la parte final del axón. Y está entrando esta parte final que se llama botón sinal. ¿Okay? Ya llegó el potencial de acción. El segundo paso, como decía su compañero, está relacionado aquí. Cuando el potencial de acción llega aquí, hace que el voltaje cambie. ¿Sí? Y ahí viene mi primera pregunta. Antes de que haya un potencial de acción, ¿en qué estado está esta membrana? En reposo. ¿Okay? ¿Cómo es la carga en reposo
¿por qué empieza a ingresar ese sodio? Por ejemplo, esta es la neurona motora, no se olviden, el esquema que estamos revisando a propósito del caso es el de la neurona motora. ¿Sí? La neurona cuyo cuerpo está en el asta anterior de la médula espinal. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué ha hecho que esta neurona motora tenga un potencial de acción que va a llegar hasta abajo para hacer liberar acetilcolina? Recibió un estímulo. Un estímulo, ya, perfecto. ¿Qué tipo de estímulo? Puede ser mecánico sensitivo. Ya, ok. Vamos a ubicarnos. Hay un arco reflejo, si no mal. Acá, ya está. Sí, se están ubicando, ¿no? La neurona que yo estoy graficando es esta neurona que está acá, ¿sí? Que está en el asta anterior de la médula, cuyo axón va hacia el músculo, ¿sí? Y lo que yo estoy viendo en el esquema es esto, ¿no? Cómo la acetilcolina que está en la parte final de este axón se está liberando para unirse a los receptores posinápticos, que ustedes ya me han dicho se llaman NM, que están en el músculo. La pregunta es, ¿qué ha hecho que esta neurona del asta anterior genere ese potencial de acción? Su compañera dice que ha podido ser un estímulo, ¿sí? Sí, perfecto, necesitamos un estímulo. Lo que pasa es que nosotros no hacemos movimiento voluntario si es que no hay un estímulo. Por ejemplo, ahorita se cae un objeto, ustedes giran a mirar, la cabeza gira para ver qué se ha caído porque han escuchado un estímulo, el sonido. ¿Okay? Entonces, se necesita para que haya movimiento primero estímulos sensitivos. Los estímulos sensitivos son captados por el cuerpo, por receptores en la superficie, por receptores en nuestros ojos, en nuestros oídos, en diferentes tipos de receptores sensitivos. Esta información entra a la médula y de la médula sube al cerebro. Y entonces el cerebro se entera de que hay un estímulo y la misma zona que capta los estímulos sensitivos es la que se conecta con ahora el área motora y le dice al área motora, vamos a hacer un movimiento de respuesta ante el estímulo sensitivo. Entonces, así como hay esta motoneurona que está en el asta anterior de la médula, que le vamos a llamar motoneurona inferior, en la corteza cerebral, en las áreas motoras de la corteza, hay una motoneurona superior. Entonces, el estímulo sensitivo hace todo un trayecto, que es lo que vamos a ir estudiando a lo largo de todas estas semanas. Cómo es que primero se capta el estímulo sensitivo, cómo es que llega a la corteza cerebral, cómo es que luego ese estímulo pasa de una zona de corteza a otro para hacer que ahora aparezca una respuesta motora. Entonces, todo ese estímulo termina en una conexión entre neuronas en las cuales empieza un potencial de acción y se transfiere a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Entonces, en algún punto hemos tenido un potencial de acción en una neurona que está arriba en la corteza cerebral y luego esa neurona ha transferido el potencial de acción a esta neurona que está en el asta anterior de la médula. ¿Okay? Entonces, ha habido aquí una comunicación entre estas dos neuronas que ha hecho que en ella aparezca el potencial de acción y ahora el potencial de acción se extienda por todo el axón hasta la parte final y se consiga liberar la acetilcolina. ¿Okay? El mecanismo de liberación de los neurotransmisores es el mismo para todos los neurotransmisores. Sea el neurotransmisor excitatorio, inhibitorio o dependiente su efecto del tipo de receptor. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay neurotransmisores que no son ni excitatorios ni inhibitorios totalmente. Es decir, por ejemplo, la adrenalina, ¿sí? La adrenalina, si yo la pongo sobre un receptor beta 1, puede ser excitatoria, pero si yo la pongo sobre un receptor alfa 2, puede ser inhibitoria. Lo mismo va a pasar con la dopamina. La dopamina, si yo la pongo en un receptor D1, es excitatoria, y si la pongo en un receptor D2, es inhibitoria. ¿Okay? Entonces, ahí en ciertos tipos de neurotransmisores, la acción va a depender mucho más del receptor que en sí mismo del neurotransmisor. Y hay otros neurotransmisores, como por ejemplo el glutamato, que da igual cuál sea el receptor, siempre va a ser excitatorio. ¿Ok? Entonces, aquí lo que vamos a ver es que para que aparezca el potencial de acción, ha habido una conexión entre neuronas que ha hecho que el potencial de acción pase de una neurona a otra gracias a través de neurotransmisores. ¿Ok? Entonces,
ya llegamos al punto donde este potencial de acción ya llegó acá. Ahora, ahorita más adelante vamos a hablar sobre las fases del potencial de acción, es decir, cómo es que se crea este potencial de acción, ya no cuando llega acá abajo al botón, sino cómo se crea al inicio del axón. ¿Ok? Ya, perfecto. Dice su compañero que cuando el potencial de acción llega a esta parte baja, esto que era negativo, ahora se va a volver positivo. ¿Ok? Y aquí hay unos canales de calcio que dice se llaman canales de calcio dependientes de voltaje. ¿Ok? Esos canales de calcio solo se abren si la membrana se vuelve positiva. Entonces, como ahora la membrana ya se hizo positiva, ya entró el calcio. Y dice su compañero que el tercer paso es que este calcio interaccione con unas proteínas que se llaman complejo SNARE para hacer que se libere el neurotransmisor. Y la pregunta es, ¿cómo se relaciona el calcio con el complejo SNARE para que se dé la liberación del neurotransmisor desde el punto de vista molecular? Ok. Para empezar, complejo SNARE tiene dos como que partes. Desner y OSNAR, que la Desner está en la parte de la membrana y la OSNAR está en la parte de la vesícula. Exacto. Cosas que están unidos. Y de ahí hay una molécula llamada complexina que lo va a inhibir constantemente para poder no se libere constantemente. Lo que pasa en el calcio es que va a llegar a lo que es sinaptotagmina, lo que es una proteína en la vesícula que va a desactivar la complexina y va a generar que se Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a verlo con dibujitos para que sea más fácil. Dice su compañero que el complejo SNARE tiene dos partes, ¿sí? Una parte está formada por proteínas que están ancladas a la vesícula del neurotransmisor, que es lo que vemos ahí en amarillito, ¿sí? Son unas proteínas que están pegadas a la membrana de la vesícula. Y otra parte, es lo que vemos ahí en azulito, que acá está como T-SNARE, es lo que está pegadito ya no a la vesícula, sino a algo que se llaman los sitios activos. Vamos a regresar al dibujo que estábamos viendo hace un momento. ¿Ven estas zonas naranjitas aquí? ¿Sí? Esas zonas naranjitas son los sitios activos. ¿Por qué se llaman sitios activos? Porque ahí están las proteínas a las cuales se va a poder anclar la vesícula y va a poder formar el porito, que es como un pequeño orificio en la membrana que va a permitir salir al neurotransmisor. Solo en esas zonas naranjitas puedo yo liberar neurotransmisor. ¿Por qué? Porque ahí es donde están estas proteínas del complejo SNARE. Entonces, dice su compañero que en condiciones normales estas dos proteínas no están juntas, están separadas, ¿sí? No deberían estar juntas porque si se juntan, obviamente se forma el poro y se sale el neurotransmisor. Entonces, en condiciones basales, cuando la membrana está en reposo, estas proteínas están separadas. Pero la pregunta es, ¿por qué están separadas? Y ahí nos decía su compañero lo siguiente, dice, lo que pasa es que el complejo SNARE, como su nombre le dice, es un complejo, son un montón de proteínas, más de 30, ¿ok? Son las proteínas de la vesícula y las proteínas de los sitios activos de la membrana presináptica, ¿ok? En condiciones normales hay una de estas proteínas que bloquea la unión, que trabaja como si fuera una especie de seguro, ¿sí? Esta proteína se está interponiendo entre las proteínas de la membrana y las proteínas de los sitios activos, bloqueando su unión, ¿ok? Entonces, en condiciones normales, las vesículas están ancladas al citoesqueleto del axón por una proteína que se llama sinaxina, ¿sí? Ahí lo ven, esto que está en naranjita. Están ancladas ahí a los filamentos de actina por estas proteínas. Pero el otro sistema de seguridad es la sinaptoficina, que es esta que está en azulito, que se interpone entre el contacto de estas proteínas y las que vemos acá, ¿ok? Cuando el calcio entra, el calcio genera una reacción química con estas dos proteínas que las hemos dibujado como bolitas, ¿sí?
hace que estas proteínas cambien de forma, ¿sí? Se desnaturalizan. Y entonces al cambiar de forma pasan dos cosas. Uno, la vesícula ya no está anclada al citoesqueleto. La vesícula por fin es libre. Queda flotando, ¿sí?, en el citoplasma del botón terminal. Y segundo, ya no hay este seguro que impedía que estas proteínas se unan entre sí, ¿sí? Y entonces ahora sí, estas proteínas que son la sinactobrevina y la sinactotacmina se van a anclar con estas proteínas que están acá, de las cuales las dos mejor estudiadas son estas dos, el SNAC25 y la sintaxina. No quiere decir que esas son las únicas, ya les dije que el complejo SNAC tiene más de 30 proteínas, pero de las que tenemos mejor estudiadas y justamente relacionadas a que hay enfermedades que afectan a estas proteínas, básicamente son en la membrana de la vesícula, las que tenemos mejor identificadas, la sinactobrevina y la sinactotacmina, ¿ok? Y en el sitio activo, el SNAC25 y la sintaxina, ¿ok? Sabemos que estas proteínas interaccionan entre sí y por unas fases generan finalmente el poro de exocitosis por donde escapa el neurotransmisor. ¿Okay? Entonces, el proceso de liberación de un neurotransmisor es complejo. Sin embargo, podríamos resumirlo básicamente en el proceso de exocitosis, que es dependiente del calcio y dependiente de la interacción de las proteínas del complejo SNAC. Okay. Entonces, una vez que ya conseguimos formar este poro, ahora tenemos la liberación del neurotransmisor, ¿sí? El objetivo es que el neurotransmisor busque unirse a los receptores para este neurotransmisor, ¿sí? Y aquí viene un primer concepto que tienen que tener claro. Los receptores de neurotransmisores son de dos tipos, ¿sí? Los receptores posinápticos, que van a estar obviamente en la membrana posináptica, pero existen también los receptores presinápticos, ¿sí? Profesora, ¿y para qué serviría un receptor presináptico? A ver, ¿se les ocurre por qué podríamos tener receptores también acá en la parte presináptica? Para reciclar algunos neurotransmisores. ¿Para? Reciclar. No, pero eso, para reciclar el neurotransmisor tenemos transportadores de recaptación. Son receptores, es decir, un receptor es aquel en el que el neurotransmisor se une y yo consigo un efecto, ¿sí? ¿Para estimularse a sí mismo? Ya, podría ser, para estimularse a sí mismo. ¿Qué más? Por ejemplo, si yo tuviera acá un receptor de acetilcolina, quizás la misma acetilcolina que se libera serviría para liberar más acetilcolina. Perfecto, podría ser la función de un receptor presináptico. También, ¿para qué podría tener un receptor presináptico? Ah, ya, no solo para estimular, sino más bien para limitar la liberación del neurotransmisor. Como dice su compañero, que si yo ya tengo suficiente acetilcolina acá, la misma acetilcolina se une una señal a través de un autorreceptor que le dice a la célula no liberes más acetilcolina. ¿Okay? Entonces, además de los receptores posinápticos, lo van a leer en sus libros, existen los receptores presinápticos, y los receptores presinápticos son para autorregular o contrarregular al mismo neurotransmisor o a neurotransmisores relacionados. Porque, por ejemplo, puede ser que yo tenga aquí acetilcolina y que la acetilcolina se vaya a un receptor presináptico, pero no de la misma célula que libera acetilcolina, sino, por ejemplo, de una célula que libera adrenalina o noradrenalina. Entonces, los receptores presinápticos tienen como función fundamental facilitar o limitar la liberación de los neurotransmisores. ¿Okay? En cambio, los posinápticos sirven para generar cambios en una siguiente neurona. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esa idea tienen que tenerla clara. Ahora, ¿cómo hacemos para que una vez que yo libero el neurotransmisor no se quede eternamente haciendo su acción? Porque lo que van a leer en sus libros es que la acción de los neurotransmisores es súper corta, dura milisegundos, segundos. Hay neurotransmisores que no pasan su acción de más de 10 minutos.
¿cómo hacemos para que específicamente esta acción sea tan corta? ¿O vamos a dejar que el neurotransmisor se quede ahí eternamente unido a los receptores? Una enzima que la degrade. Degradarlo, ¿no? Por ejemplo, en acetilcolina hace un momento ustedes dijeron algo importante. Colinesterasa. La acetilcolinesterasa, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en el caso de la acetilcolina en específico, la acción no dura mucho porque hay una enzima que la degrada. Entonces, aquí vamos a hablar de los mecanismos de eliminación de los neurotransmisores. La acetilcolina tiene su mecanismo de eliminación, degradación enzimática, ¿ok? Pero otros neurotransmisores tienen otros mecanismos de eliminación, ¿sí? Y eso es lo que van a estudiar para la próxima semana. Por ejemplo, en el caso del glutamato, ¿cómo es el proceso de eliminación del glutamato? En el caso del GABA, ¿cómo es el proceso de eliminación de GABA? ¿Hay una enzima que degrada GABA? ¿Hay una enzima que degrada glutamato? ¿O cómo es el proceso? ¿Cómo hago yo para eliminar el neurotransmisor? ¿Sí? Solo para mencionarles, existen 3 mecanismos de eliminación de neurotransmisores: degradación enzimática, difusión, ¿sí? Y recaptación, que era lo que por ahí mencionaba su compañera. Decía, a veces si yo quiero ahorrarme producir más acetilcolina, lo que yo podría hacer es volver a meter hacia arriba la acetilcolina. Ese proceso se llama recaptación, ¿sí? La acetilcolina, por ejemplo, no hace tanto eso. La acetilcolina no hace recaptación, pero hay otros neurotransmisores que sí hacen recaptación, ¿ok? Entonces, la próxima semana, cuando hablemos de los otros neurotransmisores, ustedes nos van a contar cuál es el proceso de eliminación específicamente para esos neurotransmisores, ¿ok? Muy bien, entonces ya cumplimos con la segunda pregunta. Aquí muy acá. Con esto. Sí, ya está. Pero yo creo que a ver, chicos, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿dónde y cómo actúan las neurotoxinas que estamos planteando han podido explicar el caso clínico 1 y el caso clínico 2? ¿Sí? Sus compañeros plantearon inicialmente que el paciente con parálisis flácida probablemente había tenido un botulismo y que el paciente con parálisis rígida probablemente había tenido un cuadro de tétanos, ¿ok? Sabiendo que estas dos patologías ambas son producidas por esta bacteria gram positiva llamada Clostridium, pero en diferentes variantes de especie, nos preguntan cuál es el mecanismo de acción de los Clostridiums, de las toxinas de los Clostridiums. Anaís. Las cosas que hacen es actuar en la neurona sináptica y en realidad lo que es el complejo SNAR para que no se puedan liberar los neurotransmisores. Perfecto. Dice Anaís que lo que tienen en común todos los Clostridium, independientemente de qué Clostridium sea, es que su acción neurotóxica, o sea, su acción lesiva sobre el sistema nervioso, es que bloquean la interacción de estas proteínas del complejo SNARE, lo que evita el proceso de liberación de los neurotransmisores, ¿ok? Ahora sí, diferenciamos entre los dos tipos de Clostridium. Tenemos el Clostridium botulinum y tenemos el Clostridium tetani. Específicamente cuando hablamos de Clostridium botulinum, ¿dónde está actuando esta neurotoxina para producir parálisis flácida? ¿En el complejo SNARE de quién?
caso del Clostridium tetani? La interneurona, bueno, el mecanismo de la interneurona. Ah, ok. Lo que pasa es que el Clostridium tetani también trabaja sobre el complejo SNER, pero no sobre el complejo SNER de la motoneurona, sino sobre el complejo SNER de la interneurona de Renshaw. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Que la interneurona de Renshaw no libere glicina. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, vamos a conocer este mecanismo de la interneurona de Renshaw sobre la motoneurona para regular la contracción. Ahí está. A ver. Sucede que las neuronas motoras, las que hemos estado viendo hace un momento, tienen este axón que finalmente termina en el músculo, ¿verdad? Para regular a través de las uniones neuromusculares la contracción muscular. Y si bien todas las neuronas suelen tener axones únicos, los axones pueden tener sus colaterales, que son como unas pequeñas patitas amielínicas que salen como en forma de T, ¿sí? El objetivo de estas colaterales axónicas es autorregular el proceso de contracción. De tal manera que cuando la neurona motora superior le envía a la inferior el estímulo para que empiece el potencial de acción que empieza en esta zona avanza hasta abajo para hacer liberar la acetilcolina, pero esa misma corriente eléctrica también avanza por esta colateral, ¿sí? Pero como esta colateral es amielínica, se va a demorar, ¿sí? Sí, acá vemos, esto es mielínico, esto es amielínico. Quiere decir que la corriente eléctrica va a llegar más rápido al botón terminal que a este botón de la colateral, ¿ok? Esto genera un retraso que es crucial, ¿sí? Después de que la acetilcolina se libere y haga que el músculo se contraiga, milisegundos después va a llegar recién el potencial de acción acá y va a hacer que se estimule la interneurona de Renshaw, ¿ok? Esta colateral no libera acetilcolina, esta colateral tiene glutamato, ¿ok? Y el glutamato va a hacer que esta interneurona inhibidora de Renshaw se estimule porque el glutamato es excitatorio, ¿ok? La interneurona de Renshaw va a generar su propio potencial de acción y su propio potencial de acción va a viajar por su axón hasta que llegue al botón terminal. Y en el botón terminal de la célula de Renshaw hay glicina, lo que hemos estado hablando. Acá hay glicina. La glicina se va a liberar y la neurona motora se va a inhibir. Y entonces, por este mecanismo nos aseguramos que siempre después de que la motoneurona se excita, sí o sí, milisegundos después, se va a relajar. Y así el músculo no se va a mantener eternamente contraído, ¿ok? Entonces, las interneuronas de Renshaw permiten circuitos de autorregulación, pero no solo eso, algo que aquí no está en el esquema, pero ya lo vamos a ver las semanas que vienen, es que así como la neurona motora superior se conecta con la neurona motora inferior, también se conecta con las células de Renshaw. De esa manera, cuando el sistema nervioso quiere que un músculo se relaje para que otro se contraiga, trabaja con estas interneuronas de Renshaw para ir bloqueando un tipo de motoneurona al mismo tiempo que va activando otra. Porque ustedes saben que cuando yo hago un movimiento hay un grupo de músculos contraídos, pero hay otro grupo de músculos que tiene que estar relajados, ¿ok? Entonces, ¿qué sucedería si esta neurona no hace la inhibición de la motoneurona? Si es que esta no puede liberar su glicina porque el Clostridium tetani no le deja liberar su glicina. Entonces sigue siendo estimulada. El músculo va a contraerse porque como nadie inhibe a la motoneurona descarga y descarga y descarga acetilcolina y entonces la contracción nunca para, ¿ok? Entonces, gracias. Entonces, eso es lo que vamos a ver. En su guía de práctica hay un enlace, un video, y nosotros les vamos a colgar también el PPT que estamos presentando
Y ahí hay un video sobre el mecanismo de acción del Clostridium tetani. Les vamos a pedir que lo revisen en casa por un tema de tiempo, ¿ok? Revísenlo en casa. Es muy interesante porque esto que hemos estado detallando sobre cómo al no liberarse glicina, la motoneurona descarga y el músculo se contrae y se contrae, lo vamos a ver en el video y lo vamos a ver cómo se representa en un paciente real, ¿ok? Entonces, revisen el video, es bastante corto. Ok, vamos en los últimos minutos que nos quedan a trabajar la siguiente actividad, que es sobre los potenciales de acción. Ok, a ver chicos, en su guía de práctica les hacen una pregunta respecto a esto. ¿Qué representan los gráficos que estamos viendo en imagen? ¿Perdón? Potenciales de acción, perfecto. A ver, en el primer gráfico, en el que estamos viendo esta célula, ese electrodo y esta gráfica, ¿qué se está representando en el gráfico? Se está estimulando la célula a través de ese electrodo con energía eléctrica, carga eléctrica. Ya, perfecto. Estamos poniendo un electrodo que está yendo a la parte interna de la célula, ¿sí? Miren, esta es la membrana y yo he colocado el electrodo dentro de la célula. Y acá hay un voltímetro, significa que, como dice su compañera, yo le estoy aplicando una corriente, ¿ok? ¿Y qué está pasando cuando yo estoy aplicando esta corriente? ¿Qué representa esto? Un potencial. ¿Es ya un potencial de acción? Tiene otro nombre. Hay un cambio de corriente, ¿no? Todavía yo no puedo decir si eso no es un potencial de acción. Yo solo sé que cuando yo le doy una carga interna, el voltaje cambia y eso se representa en la gráfica como un cambio de corriente, ¿ok? Imaginemos que este es un 0, de pronto he conseguido que la corriente ya no sea 0, sino sea, por ejemplo, 20. Y veo que el registro sube, pero se mantiene un tiempo y luego el registro vuelve a caer y trata de regresar nuevamente al 0. ¿Ok? Ahora veamos el siguiente gráfico. A ver. En el siguiente gráfico yo tengo superpuestos dos gráficos. ¿Ok? Tengo un gráfico que está representado con una línea continua. ¿Sí? Y tengo un gráfico que está representado solo con una línea punteada. No sé si lo ven. ¿Sí? Gráfico de línea continua, gráfico de línea punteada. ¿Sí? Nuevamente, acá me están dando, miren, este es el 0, esto es la carga positiva y esto es la carga negativa. Y la primera pregunta que me hacen es, ¿qué representa la línea continua? ¿Qué representa la línea punteada? La continua es el potencial de acción de un músculo cardíaco. Ya, perfecto. Y la discontinua de una motoneurona. Ok, o sea que en ambos casos los dos representan potenciales de acción. Solo que estamos viendo potenciales de acción de células excitables distintas, ¿no? Su compañero dice, a mí me parece que esto más se parece al potencial de acción del músculo cardíaco y a mí me parece que esto se parece más al potencial de acción o de un músculo esquelético o quizás de una neurona, ¿no? Como la motoneurona, ¿ok? Y la pregunta sería, ¿y por qué existe la diferencia entre los dos gráficos? La meseta, ok, dice su compañera. Lo que más llama la atención es que el siguiente gráfico tiene la presencia de la meseta, cosa que no tiene el de la línea punteada. ¿Por qué en un gráfico existe esa meseta y en el otro no existe la meseta? En uno se aperturan también canales de calcio de tipo N, creo que es en el miocardio, y en el otro no existen esos canales. Ah, perfecto. Lo que pasa es que dice que en el potencial de acción de un músculo esquelético o de una neurona no hay participación de canales de calcio, cosa que sí hay en la de un músculo cardíaco. Y eso es lo que hace la diferencia de la fase
y sobre todo de la duración del potencial de acción, ¿no? Porque el potencial de acción cardíaco, al tener esa meseta, el ancho del gráfico representa la duración, ¿ok? Un potencial de acción cardíaco va a durar mucho más que el potencial de acción eléctrico del músculo esquelético o de una neurona, ¿ok? Que es mucho más rápido y que tiene forma de espiga, solo sube y luego baja. Y entonces ahí viene nuestra siguiente pregunta que nos hacen en la guía de práctica. Específicamente para este gráfico de espiga, es decir, para el potencial de acción de una neurona o de un músculo esquelético, ¿cuáles son las fases de ese potencial de acción? Son 4 fases. 4, ya. Despolarización, Despolarización, ya. Repolarización, que es la parte ya donde cae. Hiperpolarización, Ya, donde perfecto. se trata de llegar al potencial de equilibrio del potasio, y luego una fase de repolarización, donde la membrana vuelve a su potencial de membrana en reposo. Ok, entonces tenemos la despolarización, que aquí nos la están graficando. ¿Cómo definirían ustedes la despolarización? ¿Qué es la despolarización? La apertura de los canales de sodio voltaje dependientes. Es la apertura de los canales de sodio voltaje dependientes. Pero en todo caso, esa sería la causa de. Pero ¿qué es la despolarización? Se vuelve más positivo el eje de la Consiste en un cambio de carga interna de la membrana hacia la positividad. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? La membrana que está aquí con tendencia a la negatividad, de pronto empieza a tener una carga que va subiendo hacia llegar a la positividad. ¿Ok? Pregunta, ¿qué tiene que pasar para que inicie, por aquí dice iniciación, qué tiene que pasar para que empiece este ascenso a la positividad? Un estímulo, un impulso, pero ¿qué característica tiene que tener ese impulso, ese estímulo? Que tiene que llegar a un potencial de umbral. Que tiene que superar un punto umbral. ¿Y por qué es clave el punto umbral en todo potencial de acción? Ya, dice su compañero que no es que todos los estímulos o no es que todos los impulsos eléctricos que llegan a una neurona van a hacer necesariamente que esta neurona tenga potencial de acción. Como dicen sus compañeras, tiene que sí o sí esto ser lo suficientemente potente para hacer que alcancemos este punto umbral, porque a partir de aquí empieza lo que mencionaba su compañera, ahora sí la causa, ¿no? Si yo llego con este estímulo o con esta carga eléctrica que se transfiere a la neurona a ese punto umbral, a partir de aquí empiezan a abrirse los canales de sodio voltaje dependientes. Antes de eso no se abren, así yo quiera, no se van a abrir. Y a partir que yo llego al punto umbral, desde el punto umbral empieza a abrirse como una cascada todos los canales de sodio hasta que todos por completo están abiertos. Y eso se llama principio de todo o nada. Es decir, necesito llegar al punto umbral para que se abran todos los canales de sodio. Si yo no llego al punto umbral, no se abre ni siquiera un canal de sodio. Es todo o es nada. El potencial empieza siempre y cuando yo llegue al punto umbral y desde ahí se produce esta descarga de corrientes hacia el sentido positivo dependiente de la corriente de entrada de sodio. ¿Ok? Muy bien. Y luego viene la caída. ¿Sí? La caída, ustedes ya conocen, se llama repolarización. ¿Ok? Y lo dice, repolarización. ¿Y por qué se da la caída? ¿Qué pasa para que empiece la caída? Apertura de canales de potasio, pero hay otro requisito más. Que el sodio llegue a su potencial equilibrio. Que ya lleguemos al punto máximo donde ya se abrieron todos los canales de sodio y ahora, así como se abrieron, se cierran. Entonces, una característica, y por ahí tienen una pregunta en la guía de práctica, dice, ¿cuál es la diferencia entre la corriente de entrada de sodio y la corriente de salida de potasio? La diferencia es que la corriente de sodio es una corriente que se dispara desde que tú entras al punto umbral
y llega un máximo, pero inmediatamente llega al máximo, se cierra, termina. En cambio, la de potasio, que también se dispara por el punto umbral, se toma su tiempo para conseguir aperturar los canales de potasio, pero los mantiene mucho más tiempo abiertos, ¿ok? Y eso va a explicar que cuando los canales de sodio ya se cierren, los de potasio recién se abren, e incluso se abren tan lentamente y durante más tiempo que podemos hacer no solo que el potencial de acción de lo que está positivo regrese a lo negativo, sino que se haga más negativo de lo que era en el reposo. Esta tercera fase, ¿cómo se llama? Hiperpolarización. Entonces, la característica de las neuronas es que pueden tener esta fase de hiperpolarización, que es dependiente de que la corriente de potasio no es igual que la corriente de sodio. Es una corriente más mantenida y más lenta que puede hacer que nos hundamos aún más en la negatividad, pero igual que el sodio, el potasio en algún momento tiene los canales de voltaje, tienen que cerrarse, porque esos son los canales de voltaje, así como se abren, se cierran. Entonces, en el punto en que se cierren, ya no vamos a estar tan negativos y vamos a regresar al punto de equilibrio, que es el potencial de membrana en reposo. ¿Ok? Esas son las fases del potencial de acción. ¿Ok? Esas fases del potencial de acción yo las puedo modificar como yo quiera. ¿Sí? ¿Y cómo hemos identificado que existen estas fases? Gracias a estos experimentos que se llaman los experimentos de clampeo por corriente. ¿Sí? Los calamares gigantes, que son unos animales enormes que tienen axones de hasta 100 metros, han sido la posibilidad para poder hacer estos trabajos, porque nuestras motoneuronas son las que tienen los axones más grandes en nuestro cuerpo, no llegan a tener más de 1 metro de longitud. Pero en los calamares gigantes son axones enormes y por lo tanto en ellos es más fácil hacer estos experimentos. Entonces, también en el PPT que les vamos a colgar, como una forma de fomentar su curiosidad, les hemos puesto un video que es también bien cortito sobre cómo se hacen estos experimentos en laboratorio para haber detectado que existe la despolarización, la repolarización, la hiperpolarización. Lo hemos hecho gracias a los experimentos con los calamares gigantes y con estos axones enormes, donde es más fácil pues meter un electrodo de corriente y regular las concentraciones de los iones. Ok, entonces en la última parte de la guía de práctica, después de que ustedes les piden